Si hablamos de Copa del Rey, ¿con quién estás, José Ángel? Estamos con Fernando Arcega, con el gran capitán del Club Baloncesto Zaragoza, del antiguo CAI, que vivió 4 finales y 2 títulos. Fernando, primero, pregunta obligada, ¿cómo ves el partido? Estudiantes a un nivel altísimo. Sí, Estudiantes está jugando muy bien. La verdad es que cabe decir que nosotros no estamos como en otros partidos, pero la verdad es que el Estudiante está jugando muy organizado. Todas sus líneas están muy compensadas y nos está poniendo las cosas muy difíciles. Y yendo al tema de la Copa que se aproxima para el CAI Zaragoza, primero, ¿qué recuerdos tienes de esa primera Copa del año 83? Bueno, son innumerables porque durante este tiempo, que casi no, han pasado 30 años, pues ha habido muchas entrevistas y muchos recordatorios de todo tipo, ¿no? Y los recuerdos pues son muy entrañables porque accedimos a esa Copa in extremis. Entonces el organizador no tenía plaza, se la tenía que ganar también, y nosotros éramos organizadores y tuvimos que ganar 5 partidos consecutivos para estar allí, ¿no? Bueno, pues bien, muy entrañable. La primera Copa yo creo que supuso la explosión del baloncesto en Zaragoza, ¿no? Y bueno, ahora tenemos, yo creo que en parte lo que tenemos gracias a aquello todavía. Y la segunda Copa que en Las Palmas de Gran Canaria, que se llegaba de una manera horrorosa después de haber caído en Copa Korak, pudiendo mantener una ventaja de 24 puntos y perdiendo por 25, se llegó también de tapado y se consiguió el título, ¿no? Bueno, es curioso porque es una competición al caos, se dice siempre, pero en nuestro caso, cuando éramos menos favoritos, ganamos la primera Copa del Rey, cuando todavía estábamos más tocados en Canarias, ganamos la segunda Copa del Rey, y cuando después de hacer un torneo espectacular en Granada, eliminamos al Taurés de Arlaucas, uno de los mejores equipos que ha tenido el Taurés, y eliminamos al Barcelona de Epi, Norris, etcétera, perdimos con el Estudiantes, que teóricamente era más débil que nosotros. Bueno, esa es la Copa del Rey que vamos a hacer. Y esa Copa del 90, un equipo que quizás es la seña de identidad del Club Baloncesto Zaragoza, del antiguo CAI, con muchísimos canteranos, con muchos chicos jóvenes, con un técnico de la casa de tan solo 24 años. Fue muy especial, ¿no? Fue muy, sí, porque además llamábamos mucho la atención, ¿no? Realmente, excepto Belosteni, que en paz esté, desgraciadamente desapareció, y Mark Davis, todos los demás éramos formados en la cantera. Aunque nativos unos de Murcia, bueno, en el caso de Fran Murcia o de Santi Aldama o de Quique Andreu, pero llevaban tanto tiempo con nosotros que ya los teníamos como si fueran nuestros, ¿no? Y desde luego que todos éramos de la cantera. Eso le daba un carácter especial al equipo. Y bueno, el CAI Zaragoza no parte en absoluto como favorito porque juega contra el anfitrión, contra un montón de personas que van a estar allí apoyándole, contra un equipazo como es Caja Laboral, pero visto lo visto en la historia, si es una competición en la que se puede dar la sorpresa es esta. Claro, esto es un partido, esto no es un playoff, en un partido puede pasar de todo, va a ser dificilísimo porque además el primer partido, el inaugural, el equipo local pues va a estar a muerte, pero es un partido, vuelvo a decir, y esto es deporte. Vamos a ver qué es lo que pasa allí. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por atendernos y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Ahí están las palabras del gran capitán de Fernando Arcega. Muchas gracias, Jesús. José Ángel, menudas imágenes, ¿eh? Bueno, históricas, ¿no? Sí. A la vez que muy nostálgicas. Históricas y muy nostálgicas después de ver cómo se conseguía una Copa del Rey. La primera, que creo que hizo mayor al club, y la segunda, que lo hizo grande. Bueno, pues antes de...